Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, comunidad UTEL. Qué bueno que están con nosotros. Ya saben, cada miércoles y jueves, tardes de clases magnas. Y el día de hoy nos acompaña el maestro David Ramírez. ¿Cómo está, maestro? Encantado. Muchas gracias, Almita. Buena tarde. Buena tarde. Bueno, realmente ya saben que este mes han sido de mes de empowerment, mes de liderazgo, y hemos tenido unas joyas más bien de clases. Y el día de hoy nos toca hablar de el líder emprendedor. ¿Y por qué es importante hablar sobre el líder emprendedor, maestro? Estoy seguro que todo emprendedor que nos ha demostrado que es exitoso es porque tiene características de liderazgo muy propias, muy únicas de él. Habrá 2, 3 que sean muy llamativas y que en la opinión de su servidor vale la pena que las tengamos presentes y en la medida de lo posible replicarlas, porque si el éxito está basado en alguna fórmula, busquemos identificar esos elementos de la fórmula que está en manos nuestras replicar. Perfecto, muchas gracias. Y qué mejor que alguien experto en la materia, que es un líder emprendedor, nuestro maestro, afortunadamente de UTEL. Quédense, les preparo una gran clase con muchos ejemplos que les van a servir por si están pensando en emprender, cómo hacerlo de una forma exitosa. Maestro, llénenos de conocimiento el pizarro. Haremos el mejor intento. Gracias. Muy buena tarde, comunidad UTEL. Es un privilegio estar con ustedes esta tarde, un privilegio compartir algo de lo que hemos experimentado en la vida, algo de lo que hemos leído, algo de lo que hemos aprendido como lecciones. Y la idea es de que tengamos hoy una charla muy agilita, tan divertida como podamos, y que sea algo muy, muy enriquecedor, y que después de estos minutos nos llevemos algunas ideas que trasciendan este espacio de esta hora y que ojalá podamos llevárnosla a nuestra vida personal, profesional, y en aquellos colegas que quieran emprender a futuro, les deje algo que les inspire a abrazar ese espíritu emprendedor. Acerca de su servidor, mi giro medular es la consultoría de negocios. Soy emprendedor, ahorita entraré en algún detalle, y a su vez soy también profesor universitario. En tema de la consultoría, llevo 30 años ejerciendo lo que se conoce como el Management Consulting. Es decir, me dedico a resolver problemas de negocios. Ese es mi oficio, eso es lo que busco hacer. Por supuesto, no respondo todo porque no soy experto en cualquier ámbito, pero sí en cuestiones muy específicas, como pueden ser temas de planeación estratégica, inteligencia de negocios, mejoras en la rentabilidad de la empresa y, por supuesto, gestión de proyectos. De estos 30 años, 25 ha sido en el universo de 2 firmas propias que yo fundé y que he operado. La firma actual, este próximo día 26, está por cumplir 19 años de operación ininterrumpida. Bien, dicho lo anterior, también les comparto que hace 13 años ejerzo como docente bilingüe, doy clases en inglés y en español, y el método que ocupo es el método del caso. Y lo enfatizo porque es lo que ocupamos aquí en UTEL como modelo pedagógico, pero también yo en la vida práctica, yo mismo redacto casos y los ocupo en mis espacios, sean aquí en UTEL o fuera de esta casa de estudios. Entonces, me afirmo como un practicante convencido de este método. Tengo la fortuna de estar con UTEL desde 2014 y los acompaño hoy por hoy en 3 programas de maestría, que es la maestría en administración, la maestría en tecnologías de la informática y la maestría en coaching integral y organizacional. Seguramente algunos de mis alumnos podrán aquí reconocerme, finalmente sabrán quién está atrás del micrófono cuando estamos en una Open Class, y aquí ya tenemos el gusto de compartir un espacio diferente, ya en vivo y con imagen, cosa que es fantástica. En cuanto a mi formación, yo soy ingeniero químico de la Universidad Autónoma Metropolitana y soy maestro en dirección de empresas por el IPADE. Bien, dicho lo anterior, para entrar en materia,
quiero compartirles esta frase. Y esta dice: el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y esto lo dijo un caballero de nombre Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido. Concretamente, fue el líder, el jefe de gobierno que inspiró a la nación británica para contrarrestar los ataques de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y él, a través de sus discursos, a través de sus mensajes de un nivel de sinceridad increíble, él logró sobreponer a la ya dañada nación británica para convocar a los aliados estadounidenses y soviéticos en aquella época para conformar el grupo de los aliados y poder derrocar a la Alemania nazi y liberar a Europa de la mano de Hitler, que ya estaba causando estragos en buena parte del continente. Y les reitero, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. ¿Qué significa ir de fracaso en fracaso? Desde mi punto de vista, significa aprender de los errores. Significa ver qué lecciones hemos tenido. Significa el intentar y volver a intentar y volver a intentar y seguir intentando sin que nuestra energía, sin que nuestro entusiasmo, sin que nuestra motivación termine. Nunca puede terminar esa. Debe ser autogestionada y automotivada. Y en algún momento dado podremos llegar a afirmar que llegamos al punto donde queríamos, al momento donde podemos decir que hemos logrado un éxito, lo cual no es para toda la vida y, por supuesto, tiene una ventana de tiempo muy concreta. Entonces, tenemos que ir de éxito en éxito sin perder ese entusiasmo. Bien. Nuestra clase tiene un propósito muy específico y este es el que podamos identificar algunas de las características que distinguen al líder emprendedor, que bien valen ser replicadas por todos nosotros. Y decíamos al inicio de la transmisión que esas características son peculiaridades que distinguen su liderazgo, que distinguen cómo ejercen su rol de capitán de empresa. No es fácil, para nadie ha sido fácil, pero estos colegas, estos personajes han hecho cosas que bien merece la pena que les sigamos y tanto como podamos replicar lo que ellos hicieron bien o muy bien. Y por cuestiones de tiempo veremos solamente algunas de ellas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bien, vamos a darle un vistazo muy ágil a la vida de algunos de estos líderes emprendedores que han trascendido a su contexto y debo afirmar a su época. Y comenzamos. Primero que nada, tienen una visión muy clara. Saben a dónde quieren llegar a futuro. Saben cuál es el escenario que quieren lograr en un plazo, en una ventana de tiempo que ellos mismos de alguna manera se han definido, han configurado. Y para ejemplificar esta característica, les presento a una dama de nombre Mary Kathleen Ash, nacida Mary Kathleen Wagner, ¿ok? Y esta dama por sí sola quizá no nos diga mucho, pero ella tuvo en sus manos el concepto y la creación de una empresa llamada Mary Kay. Y esto lo hizo en 1963. ¿Qué hizo Mary Kathleen Ash para decir, vamos a hacer algo diferente? Me propongo arrancar esta empresa. Un poquito de sus antecedentes profesionales. Resulta que Mary Kay, vamos a llamarle así, era una vendedora de artículos domésticos, de electrodomésticos, desde finales de los años 30 hasta los inicios de los años 60. Y era una muy buena vendedora, era gente que se distinguía por sus logros, por cumplir sus presupuestos y tenía una energía tal que se distinguía en ese rol de vendedora. También se le conoció por poder formar cuadros de vendedores que ella misma entrenaba, que ella misma formaba. Así que tenía dos virtudes muy distintivas. Uno, magnífica vendedora, y dos, formaba gente. Formaba gente en los talentos que ella le distinguía. Bien, eso iba muy bien hasta que ella se dio cuenta en 3 o 4 ocasiones que algunos de sus pupilos que ella había formado
fueron promovidos antes que ella. Les reitero, esto pasó entre los años 40 y 60 del siglo pasado, del siglo XX. Y ahí ella decía que no aceptaba como un pupilo que ella formó, que ella instruyó, que en sus manos estuvo su preparación para rendir un resultado que se esperaba por parte de la empresa, fuera promovido por arriba que ella. Y eso pasó en 4 veces. Dijo, no más, me retiro. Y con eso en manos decidió fundar la empresa Mary Kay en 1963, que como todos sabemos, su giro es la venta de cosméticos de una manera personalizada. Ella fue la primera que concibió la idea de hacer reuniones en casa de alguna de sus colegas para ir mostrar los productos, mostrar los catálogos y salir del ámbito de la oficina, salir del ámbito de la empresa, ¿ok? Ella decía, como mujer, como madre, como ama de casa, ella seguía una lista de prioridades muy clara. En voz de ella, la prioridad número 1 que ella seguía era seguir a Dios. Segundo, mi atención por la familia. Y número 3, el trabajo, la carrera profesional. Y con esa claridad fue que concibió su empresa y empezó a dirigirla, con una regla de oro que ella también definió. Ella dijo, tratemos a la gente como queremos nos traten a nosotros. Y con ese par de columnas, con ese par de pilares, fue que construyó su empresa. ¿Ok? Su visión era darle elementos a sus colaboradoras, a sus vendedoras, para que fueran solventes en términos económicos. Y muy en concreto, era crear oportunidades para mujeres ayudándoles a lograr su éxito financiero, que fueran independientes y que tuvieran un conjunto de motivadores que les ayudara a llegar a ese éxito que se habían planteado. Hubo una cantidad de incentivos extraordinarios. Quizá el más llamativo, quizá el más popular, era que aquella colega, aquella vendedora suya que superaba su objetivo de metas, recibía un regalo por parte de la empresa. ¿Cuál era el regalo? Era un Cadillac, color rosa. Rosa Mary Kay, ¿ok? Entonces, se hizo muy famoso su paquete de incentivos para que sus vendedoras crecieran y se sintieran arropadas, se sintieran entendidas, con su visión claramente, crear oportunidades para mujeres, ayudándoles a lograr su éxito financiero. Ha sido tal el éxito de Mary Kay, a pesar de que ella murió al inicio de este siglo XXI, que hoy en día Mary Kay emplea a 2.5 millones de mujeres en todo el mundo. 2.5 millones de mujeres en el orbe. Eso significa que una fórmula que tiene aproximadamente medio siglo de existir, sigue siendo vigente a la vuelta de poder decir que tenemos tanta gente en el mundo bajo la motivación, bajo el modelo de negocio que Mary Kathleen Ash fundó en el año 63. Y todo a partir de una visión clara, una visión perfectamente clara. Crear oportunidades de negocio para mujeres, ayudándoles a lograr su éxito financiero. Primera característica. Vamos a la número 2. Y esto es, pregonan con el ejemplo. Y aquí nos vamos a ir a un momento del pasado un poquito más lejano. Y vamos a hablar de un señor nacido en Francia llamado, en español, Eleuterio Irineo Dupont. Este señor nació poco antes de la Revolución Francesa y su formación, porque tuvo formación científica, fue ni más ni menos que con quien recordaremos en la escuela secundaria, el que fue el padre de la química. Él fue pupilo de un señor llamado Antoine Laurent Lavoisier. Fue pupilo de Lavoisier. Y Eleuterio Irineo comenzó a trabajar
producto de lo que aprendió con Lavoisier. Y él inició como aprendiz fabricante de pólvora. Aprendió a hacer pólvora en base a sus conocimientos de química aprendidos, con un maestro de suyo extraordinario, notable. Decíamos, nació poco antes de la Revolución Francesa, y cuando avanzaban los años, su padre, junto con Eleuterio Irineo, toda su familia, decidieron que era momento de dejar su país, de dejar la tierra que les vio nacer, porque la revolución estaba con un nivel de efervescencia, que Madame Guillotin trabajaba de manera excesiva, quizá innecesaria, y había caos en la tierra francesa. Entonces emigran, y emigran a Estados Unidos. Llegan a Estados Unidos, se asientan, y al poco tiempo, Eleuterio Irineo, que vamos a decir a partir de ahorita EI, funda en 1802 EI Dupont de Nemours and Company, en un poblado llamado Wilmington, en el estado de Delaware, en los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Y qué llegó a hacer ahí? Bueno, lo que sabía hacer. Llegó a producir pólvora. Y resulta que uno de sus principales clientes era el ejército de los Estados Unidos. Entonces, tenía un recurso, tenía una materia prima que era requerida por uno de los principales clientes que podía haber imaginado, el ejército estadounidense. Bien, como todos podemos imaginar, la producción de pólvora tiene sus riesgos, tiene sus peligros. Y él no fue ajeno a ese contexto. Él no se salvó de tener algunos incidentes. Resulta que en 1815, después de varias explosiones pequeñas, hubo una muy grande que mató a 9 de sus empleados. Y fue tal el espanto, el pánico, las consecuencias de ese desafortunado accidente, que mucha de la gente que él ya había preparado en la producción de este material le renunció y se fue. ¿Por qué? Porque decían, habían pasado varios eventos pequeños y este último fue algo superior, mucho más allá de lo tolerable. Y resulta que existieron 9 colegas que fallecieron. La gente empezó a renunciar, la gente empezó a retirarse y él, si continuaba ese fenómeno, él no podía seguir adelante. Entonces tuvo que tomar una medida que resulta notable en su época y sigue siendo vigente ese ejemplo. Sabiendo que la producción de la pólvora es peligrosa, él instaló su casa al interior de la fábrica, dando el ejemplo de que iban a implementar medidas de seguridad, acciones preventivas, impuso normas de trabajo que buscaran asegurar la integridad física de sus colaboradores. Fue tal el compromiso que evidenció Eleuterio Irineo que la gente se mantuvo en la fábrica, se mantuvo con él y siguió creciendo el negocio. No solamente él se quedó dentro de la fábrica viviendo, una casa junto a la fábrica, sino que también su hermano. Entonces ellos daban ejemplo de cómo tenían confianza de que no iba a pasar de vuelta un accidente que causara una nueva víctima. Entonces, con esta determinación, pregonaban con el ejemplo. Diríamos en esta época, el buen juez por su casa empieza. Y él empezó así. Puso a su casa con esposa e hijos junto a la fábrica, asegurándose, comprometiéndose de que no iba a haber otro accidente. Hoy, la corporación es un referente mundial en temas de prácticas de seguridad y está presente en una gran diversidad de industrias. Los productos de DuPont son o han sido productos que conocemos como las pinturas, como productos agroquímicos, como aplicaciones que van a dar al ámbito automotriz,
polímeros de ingeniería que podemos ver en electrodomésticos. Todo el mundo habremos escuchado en el pasado de productos como licra, como nylon, como teflón, que es un recubrimiento, que son producto de esta corporación, ¿ok? Pero todo eso en el marco de un nivel de seguridad que lo hace un referente. Si alguno de nosotros va de visita un día a una instalación de ellos, de hecho yo he tenido el privilegio de estar al interior de sus instalaciones, si uno ocupa una escalera para subir a un sanitario, le dicen, por favor, tómese el barandal, porque debemos asegurar que usted no sufra un accidente aquí. Dice, pero voy al sanitario. Sí, va a subir 2 escalones, por favor, use el barandal. Uno ve en los escritorios, todas las tijeras están con su funda. Los vasitos para lápices están con la punta del lápiz hacia adentro. Todo el mundo tiene los cajones cerrados, porque si un cajón abierto es un riesgo de seguridad, un riesgo de accidente. Entonces, esa cultura ha permeado a sus colaboradores hoy, en el siglo XXI, inclusive en los espacios de oficina que puedan ser inclusive de un recién graduado o de un becario. Ahí se ve la huella de Eleuterio Irineo en temas de seguridad. Hablamos prácticamente del final del siglo XVIII. En el siglo XXI sigue esto presente. Tercero, aprenden de sus errores. Somos humanos. Y siendo humanos, la imperfección está en nuestra naturaleza. Los emprendedores los cometen. Tantos que quizás sería hasta imposible saber cuántos y qué a menudo, pero los cometen. Y aquí les comparto la historia de Jeff Bezos. Ustedes dirán, pero Bezos es alguien que es un ejemplo a seguir, es alguien exitosísimo, es alguien que puso el antes y el después de una industria. Digo, sí, efectivamente. Todo el mundo sabemos, y si no recordamos, que él puso en marcha Amazon.com en 1995. Y a partir de ahí ha sido un referente en lo que es comercio por Internet. En un principio se conoció porque era la venta de libros, venta de discos, vinilos, de cassettes todavía, de CDs, y eso ha ido evolucionando a tal grado que podemos comprar ropa, herramientas, artículos de higiene personal. En algunas partes del mundo se pueden comprar ya hasta alimentos. En lugar de ir a la despensa, alguna tienda, uno compra a través de Amazon.com y todo llega sin salir de casa. Diríamos, ¿es un ejemplo en todo lo amplio de la palabra? Diríamos, sí. Y más aún si sabemos que él cometió un error de un calibre impensable. Y eso está documentado. Algunos hechos. Todo el mundo, decíamos, lo conocemos como pionera en el comercio electrónico. Pero en 1999, la empresa tenía una pérdida de más de 320 millones de dólares. Reitero, más de 320 millones de dólares en 1999, escasos 4 años después de que arrancó su operación. ¿Y por qué? ¿Por qué había esa pérdida? ¿No? Si todo parecía que era la perfección en todos sentidos. La razón es la siguiente. La compañía se autoimpuso el mantra, la consigna, de que entregarían a tiempo todo embarque con producto sin importar el costo. Y esa última idea, sin importar el costo, les estaba costando más de 320 millones de dólares. ¿Cuánto significaba eso? Bueno, orden de magnitud. En ese año, ese monto significaba el 47% de sus ingresos. Prácticamente la mitad de lo que estaban ingresando. Era un problema financiero notable. Y resulta que el señor Bezos no veía
qué estaba pasando, porque él, en el mismo del entusiasmo, el crecimiento de expandir operación en todo Estados Unidos, en aquella época ya estaba llegando a Europa para el 1999, ese afán de crecer al exterior, esa visión al exterior, no estaba viendo qué pasaba en sus libros, en términos de sus registros financieros. Y resulta que el modelo de negocio era imperfecto. Esa imperfección estaba focalizada en su condición: entregar a tiempo sin importar el costo. Si seguían así, al poco tiempo iban a desaparecer. Y tenía que haber un golpe de timón radical en su modelo de negocios, cosa que él no sabía. Recordemos, él es un ingeniero, él es experto en electrónica, un experto en temas informáticos, pero no en temas financieros. Mucho menos tenía la capacidad de diagnosticar la operación de la empresa. ¿Qué sucedió? Contrató a expertos, especialistas en operaciones, y resulta que había la necesidad de lograr excelencia en la operación. Había la necesidad de mejorar cómo hacían las cosas, la operación cotidiana. ¿Ok? Y eso significaba que tenían que atraer expertos involucrados en la empresa en metodologías como manufactura esbelta, como Six Sigma, que dijeran qué estaba pasando al interior para estar seguros que iban a atacar la causa raíz de este problema. ¿Ok? Atrajo a ese talento, reconoció el error, cambió el modelo de negocio. En lugar de tener gestión de grandes inventarios de una gran diversidad de mercaderías, habló con sus proveedores y reafirmó el modelo en otras mecánicas, otras premisas, otras fórmulas. ¿Qué significó eso? Bien, eso significó que hoy tenga presencia prácticamente en todo el mundo, y hoy el señor Jeff Bezos es considerado por muchos analistas como el hombre más rico del orbe. Pero hoy lo es porque supo corregir el rumbo, supo pedir consejo, supo atraer a especialistas en ámbitos que él no conocía. Y con ello está llegando a esta consideración que aparentemente es remota la posibilidad que sea desbancado de esta calificación, lo cual no es importante. Lo importante es de que él aprendió y está en temas de excelencia operacional hoy en día. Pido me disculpen, debo dar un poquito de refresco a mi garganta ya seca. Continuamos. Actúan con determinación. Y aquí, este personaje que voy a presentar, para la gran mayoría puede que les sea un perfecto desconocido. Para los que pasamos los 50 años de edad y que tenemos ya algún nivel de conciencia en los años 70, nos puede resultar familiar. Y con ello comentado, les presento al señor Ross Perot. ¿Quién es Ross Perot? Aún vive. Bueno, este caballero fundó una firma llamada Electronic Data Systems, o mejor conocida como EDS, que es una firma de consultoría focalizada en temas informáticos, ¿ok? Y la fundó en el inicio de la década de los 60 del siglo pasado. Una empresa exitosa, tenía grandes clientes cuando la dinámica de la informática era el desarrollo de programas a la medida, soluciones ad hoc al contexto de la empresa, antes de que hubiera las grandes suites que hoy ya podemos comprar preconfiguradas. Estos eran desarrollos a la medida y lo hacía muy bien, y tenía operación en todo el mundo. Y enfatizo en todo el mundo porque en Irán
la República de Irán, en 1979, 2 empleados de EDS fueron hechos prisioneros. 2 empleados que estaban en un proyecto desarrollando un programa informático para el gobierno iraní. Pero resulta que en este año, 1979, se da la revolución iraní, donde un líder religioso, de nombre o conocido como el Ayatollah Khomeini, regresa del exilio en Francia y hace que sea derrocado el Shah, o el emperador, que se hacía llamar, el Shah de Irán, de nombre Mohammad Reza Pahlavi. ¿Cuál era la crítica del Ayatollah Khomeini al Shah? Y era que el Shah estaba o tenía una nación demasiado occidentalizada, muy a la forma de ser de los estadounidenses y británicos, y él, siendo un líder religioso del ámbito del Islam, no podía permitir eso, porque los valores del Islam se estaban perdiendo o ya estaban perdidos. Y eso provocó que el Shah fuera derrocado y hubo una revolución que duró varios años. En medio de esa turbulencia, 2 empleados de EDS fueron hechos prisioneros y este hombre tenía una crisis. Tenía empleados que no podían salir de un país lejano y que además nadie pudo o quiso ayudarle a liberarles. Y enfatizo, nadie pudo o quiso. ¿A qué nivel de personas él pidió ayuda? Al primero que pensó y que tenía la capacidad, la fuerza militar para hacerlo. Fue a pedir ayuda al presidente James Carter de los Estados Unidos en aquella época. Y el presidente Carter le dijo, no puedo hacer nada, no puedo provocar una invasión a una nación en el Medio Oriente por 2 personas. No te puedo ayudar. La suerte de estos colegas no está en mis manos. Lo lamento, no puedo hacer nada. Eso lo dijo el presidente de los Estados Unidos, James Carter. El gobierno estadounidense no puede hacer nada por 2 de sus ciudadanos. No podemos hacer una invasión en un país lejano. Con esa respuesta, el señor Perot no podía solaparla, no podía permitírsela y buscó soluciones, buscó alternativas. Tenía la determinación de traer de vuelta a casa a sus colaboradores. ¿Y qué hizo? Fue y contrató a un exmilitar, un coronel retirado de las Fuerzas Especiales estadounidenses. Lo contrató para que adiestrara, entrenara, preparase a un grupo de sus empleados en tácticas de comandos para que fueran a la prisión donde estaban estos colegas y los liberaran. ¿Ok? Contrató a un exmilitar para que con sus propios empleados que estaban en casa fueran a rescatar a sus colegas. Y dicho eso, con algunas maniobras que no entraremos en detalles qué tan adecuadas o inadecuadas, propias o imitables lo hizo, pero él rescató a sus empleados. Cruzó al otro lado del mundo para traer a 2 de sus empleados. Tuvo la determinación, como ya dijimos, de traerlos de vuelta a casa. Eso pasó en el siglo XX, 1979. ¿Por qué digo que los que tenemos más de 50 años nos puede sonar un poco familiar? Porque resulta que producto de la revolución iraní, el Shah, el depuesto Shah de Irán, estuvo buscando dónde vivir en el mundo y pasó por varias tierras. Una de ellas fue México. Llegó a este país, se instaló en una casa en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, y ahí vivió una temporada corta, algunos meses, antes de volver a irse. Pero quienes estábamos conscientes de eso, supimos que aquí en México llegó el Shah huyendo de la revolución en su país
y luego volvió a salir de manera muy inmediata. ¿Ok? Reitero, a los que han nacido después de aquellas épocas, esto no les dice nada, pero yo creo que ese ejemplo de determinación pocas veces se ha visto en un empresario. Y decimos, por 2 empleados al otro lado del mundo. Él financió todo, él pagó todo, él buscó al experto, lo convenció y él pagó el entrenamiento de sus empleados para que estuvieran aptos para... A manera de anécdota, hay que destacar en 92, él compitió por la presidencia de Estados Unidos y obtuvo el 18.9% del voto popular. Él compitió sin partido, compitió contra el después presidente Bill Clinton y con el que era todavía George Bush padre, que estaba en el poder y buscaba ser reelegido. Pues él obtuvo prácticamente la 5ª parte de los votos de esa gran dinámica que hubo entre Bush padre y Clinton. Él, sin tener un partido, y mucho influenciado por quien lo recordaba, lo que hizo años antes. O sea, su imagen era muy reconocida, sin que fuera un líder muy carismático, ¿no? Era alguien que, por ejemplo, hablaba mal de nuestro país, de México, se hablaba ya del Tratado de Libre Comercio, él no estaba de acuerdo con ese tratado, que se firmase. Era alguien con características peculiares, pero lo que tiene que ver con sus empleados fue lo que hace que hablemos de él esta tarde. Quinto, gestionan a gente talentosa, estos líderes emprendedores. ¿Y en quién pensamos en esta característica? Con esta característica hay que pensar en el ejemplo de Richard Branson. Todo el mundo lo conocemos como el fundador de Virgin Group. ¿Ok? Este personaje tiene algunas características que enfatizan el hecho de que él pueda atraer gente talentosa. Porque él en su persona tiene peculiaridades muy llamativas. Primero que nada, él padece de dislexia. Él tenía problemas de niño en la escuela porque tenía problemas en temas de lectura y escritura. Tenía un problema importante. Tanto le costó la actividad académica, la actividad escolar, que abandonó los estudios a los 16 años. En aquella época, algún directivo de la escuela en la que estaba le decía, en algún futuro nada más veo que puedas lograr uno de 2 destinos. O te conviertes en un parásito de la sociedad o te conviertes en un genio. Y fue lo segundo. Se convirtió en un genio. A esa edad comenzó su primer emprendimiento, mucho apoyado por sus padres. ¿Y qué fue? Empezó a publicar una revista. Se dice que en los primeros números era más rápido la manera en la que él contrataba publicidad para la revista que la emisión de los diversos fascículos, las diversas ediciones. O sea, era muy buen vendedor a los 16 años. Una revista. Prácticamente una revista para adolescentes. En los mismos hechos, cometió errores. Fue a dar a prisión por evasión de impuestos cuando arrancó su segundo emprendimiento, que era la venta de discos. Por evadir impuestos pasó un tiempo en prisión. Pero ha sido muy exitoso en diversos sectores y también ha tenido muchos fracasos. Dependiendo de la fuente, se puede afirmar que el grupo Virgin tiene hoy por hoy algo así como 400 empresas en todo el orbe que son o han tenido actividad en sectores tan diversos como aerolíneas, trenes, telefonía, ropa,
cosméticos, gimnasios, cruceros, bebidas gaseosas y un amplísimo etcétera, etcétera. Hay sectores que lo han encumbrado, pero también ha habido varios fracasos. Y él es así, él es así. Su creatividad no tiene un inhibidor, su curiosidad aparentemente no tiene límite y está dispuesto a seguir experimentando, experimentando, experimentando para seguir, como dice él por ahí, divirtiéndose. En sus palabras, entrena bien a la gente para que se puedan ir, pero trátala mejor para que se quieran quedar. Y no hay forma que alguien que empezó con dislexia, que no tiene estudios, que no pasó por la universidad y que hoy tenga un grupo empresarial presente en todo el orbe con tan diversos giros y en tantos países, más que teniendo gente talentosa que lo acompañen. Y eso lo sabe hacer muy bien. Sabe que él no tiene ese talento. Él tiene curiosidad, tiene motivadores personales, pero el gestionar sus negocios requiere de tener gente que lo hagan por él. Atraer a gente talentosa. Con esa consigna hay que entrenarla muy bien para que se puedan ir cuando lo deseen, pero tratarla mejor para que se quieran quedar creciendo junto con nosotros. 6. Prepara sus reemplazos. Y les pido aquí me disculpen unos instantes. Disculpen, por favor. Aquí hablamos de un ejemplo muy conocido por casi todos nosotros. Y aquí vamos a hablar del señor Carlos Slim, el fundador del grupo Carso. Mucha gente escuchamos al señor Slim y pensamos en lo que es hoy, en la segunda década del siglo XXI. Pero hay que ir a sus orígenes, al siglo XX, y veremos cosas notables. Primero, que él es hijo de inmigrantes libaneses, gente que llegó a este país buscando mejor fortuna. Sus padres le dieron estudios, él es ingeniero civil, y fundó su primera empresa a los 25 años, un jovencito, a los 25 años. Esto se llamó Inversora Bursátil, una empresa del sector financiero, a los 25 años. Hoy, en 2019, el Grupo Carso está presente en 4 grandes sectores. Está presente en el sector comercial, industrial, energía e infraestructura y construcción. Y esto sucede medularmente en la región de México y Latinoamérica. 4 grandes giros, 4 grandes sectores en toda Latinoamérica, medularmente. En adición a ello, es un filántropo muy activo. Todo el mundo hemos oído hablar de las fundaciones que él ha montado, que él ha construido, como Fundación Carlos Slim, como Fundación Telmex. Y esas fundaciones se focalizan concretamente en temas de salud, deporte y educación. Dirán ustedes, alguien con tal energía no tiene límite, en su persona no aparece la fatiga. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ya delegó la gestión de sus empresas a sus hijos y a sus yernos. Y tiene a sus hijas involucradas en temas de filantropía. Entonces, no obstante el crecimiento de su corporación, prepara sus reemplazos. Hoy por hoy, las decisiones de alta dirección ya está en manos de sus hijos. Y él está como presidente honorario de este grupo.
No obstante el éxito que ha tenido, sabe que las capacidades humanas tienen un límite. Y él preparó a esas nuevas cabezas del grupo con tiempo suficiente para que hoy el grupo siga operando de manera como la reconocemos. En sus palabras, el optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. Y aquí nos invita a que mantengamos todos una actitud, una mente positiva, sin importar cómo sea el panorama que tengamos frente a los ojos. Él dice que ese optimismo debe estar a prueba de todo para que a la vuelta de esa paciencia, esa determinación y esa firmeza, podamos llegar a tener frutos que estamos buscando. Entonces, la actitud positiva, el optimismo, siempre nos dará resultados, los que queremos. En resumen, esta tarde hemos hablado de 6 características de líderes emprendedores. La primera fue, tiene una visión clara, saben a dónde van al futuro y qué los motiva para lograr esa visión. Lo que hablábamos de Mary Kay Ash. Pregonan con el ejemplo. En momentos de crisis se quedan a bordo de su barco, fungen como capitanes de empresa y dan el ejemplo. Y eso nos lo compartió la experiencia de Eleuterio Irineo Dupont. En momentos de una explosión, él llevó a su familia al interior de la fábrica y ahí instaló su casa. Tercero, aprende de los errores. El hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, ha cometido errores. Su modelo de negocios requería ser ajustado, requería ser mejorado a los 4 años de haber iniciado. Y lo hizo. Atrajo talento para reconfigurar el modelo y que siguiera dando resultados. Aprendió del error de una manera notable. Cuarto, actúan con determinación. Aquí hablamos del señor Ross Perot, que ante un momento donde nadie le quiso ayudar, donde nadie le dio recursos, nadie le dio alternativas, él tuvo la determinación de formular la solución, traer al experto en esa crisis y rescatar a sus 2 empleados en Irán. Actuó con esa seguridad, determinado a traer a su gente de vuelta a casa. Quinto, Richard Branson nos recuerda que hay que atraer y gestionar a gente talentosa, prepararla, entrenarla, formarla para que se puedan ir cuando quieran, pero con nuestro trato debe ser aún mejor para que se quieran quedar. Y por último, el señor Slim nos ejemplifica que hay que preparar a tiempo a los reemplazos para que en algún momento, cuando las capacidades físicas o mentales vayan en decrecimiento, la empresa persista con o sin él. Lo que él fundó, lo que él construyó, persista a la vuelta del tiempo. Para cerrar, les comparto una frase del mismo Richard Branson. Dice, sobre todo, recuerda divertirte. Es lo que te mantendrá a ti y a tu equipo motivados y entusiasmados. Y yo les agrego, hagamos que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos nos divierta, nos apasione. Porque si lo que hacemos no nos divierte, estamos en la actividad equivocada, el espacio equivocado, con la gente equivocada. Así que hagamos todo divirtiéndonos para que el resultado siempre sea algo que nos atraiga y querramos hacerlo continuamente. Que nunca haya un pretexto para decir estamos cansados o aburridos, porque la diversión nunca tendrá límite. Para cualquier duda, comentario o retroalimentación a esta clase, les comparto un par de contactos. Mis alumnos en UTEL tienen todos los canales que tiene la plataforma de nuestra escuela y también está a sus órdenes mi teléfono celular para alguna llamada, algún mensaje de WhatsApp que quieran compartirme y construyamos sobre los temas que hemos platicado esta tarde o temas laterales que ustedes quieran abordar. Dicho lo anterior, pasamos a preguntas, dudas y comentarios de su parte.
Dice Gabriela Shapiro, muy buena historia, espero que alguna de las 6. Dice Guadalupe Exepan, interesante. Un líder que no solo inspiró, también liberó. Sí, de acuerdo, por supuesto. El señor Perot. No me mueve mucho para que lo pueda leer. O te conviertes en un parásito de la sociedad o te conviertes en un genio. ¿Qué elige la comunidad? Interesante. Ok, bien. Excelentes características de líderes, muchas gracias. Si van ayudando a mis colegas, sin mover muy rápido, dice... muchas gracias por los comentarios, Juana Quiroz, muy amable, le agradezco mucho. Dice aquí Diana Bernal, todos los líderes que usted expuso valoran a la gente. ¿Cree que en México... Ya me movieron mis amigos, vamos despacito porque si no, no puedo leer. Ya no sé dónde estábamos. Dice, ok, ¿cree que en México hay líderes así que valoran a la gente? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Lo que sucede es que, desgraciadamente, las virtudes que distingan a un empresario con estas características no son promovidas en los medios. Y les pongo un ejemplo que sucedió en el siglo pasado. Hubo un empresario nativo de Aguascalientes llamado José María Romo, cuyo producto tenía la etiqueta de JM Romo, que eran muebles para tiendas, muebles de oficina, estantes, torniquetes, etc. ¿Okay? El señor Romo se preocupaba tanto por sus empleados que allá donde tenía la fábrica, él montó un parque de diversiones chiquito, quizá inspirado en el atractivo y la diversión que inspiraban los parques del señor Walt Disney, quizá. Hubo una versión chiquita, modesta, pero sí muy reconocida por la gente de Aguascalientes en algún momento del siglo XX. Desafortunadamente, este hombre falleció. Antes de fallecer, estaba preparando por alguna razón a uno de sus nietos. Entiendo que el nieto falleció súbitamente y después de ese nieto fue tal la pérdida que le causó a él, tanta tristeza, que la empresa ya no trascendió. Sí, hay ejemplos que hablan de hay buen trato a la gente, pero no son muy comentados, porque alguien diría por ahí en términos de periodismo, las noticias buenas no son nota, desgraciadamente. Bien. Dice Juana Quiroz, se necesita mucha preparación, sobre todo en el ser. Pues mire, cuando esté en el Ash, ¿no? Que antes que nada pensaba en sus bases religiosas, ¿no? Esa era la prioridad número 1, la 2, la familia, y la 3, el trabajo, la carrera. Veamos al revés, al señor Branson, ¿no? Él sabía sus limitaciones y atrajo a gente muy talentosa, entonces se convenció que debía tener gente mejor que él. Alex Bautista dice, me pareció una excelente enseñanza, palabras justos en momentos justos, hacer las cosas con pasión y diversión para obtener resultados extraordinarios. Y gracias a usted, Alex, muy generoso con sus conceptos. Muchas gracias. ¿Cómo encontrar a gente talentosa? Pues primero definamos cuál es el perfil que queremos, ¿no? Si estamos en una planta industrial y tenemos un tema de temas de eficiencia en el piso de la planta, pues requeremos ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, ahora en mecatrónica. No hay que llevar a un administrador a resolver eso, no requerimos un abogado. Entonces, tenemos como empresa saber identificar. Si no sabemos cómo se ese diagnóstico, un experto nos ayude en ese diagnóstico y que diga, esto se llama, por ejemplo, costo excesivo en la operación. Resuelve, decíamos en la charla, con metodologías tipo manufactura esbelta o Six Sigma, por ejemplo, entre otras muchas. Entonces, importa mucho el diagnóstico para saber a qué gente traer después. Dice ahí, ¿cómo puedo hacer una alianza con un líder? No entiendo a qué se refiere con alianza, porque alianza tiene que ver usualmente entre dos grandes entidades a nivel de empresas o gobiernos.
Alianza con un líder, no me queda claro cuál es su intención, Memphis King, no comprendo su pregunta. Perdón, discúlpeme, no sé qué se refiere con la intención de alianza. Si puede refrasear su pregunta, encantado y lo leemos de vuelta. Ok. Dice Juan José Pacheco, dice, considero que, aunque los hay, en realidad son pocos los líderes que tienen la visión de considerar a sus recursos humanos como lo más valioso de la empresa. Soy profesor de excelente preparación. Muchas gracias, Juan José. Agradezco muchos conceptos. Muy, muy amable. Dice, ¿un líder nace o se hace? Bien, mis colegas en las sesiones previas han abordado ese punto ya varias veces. Yo en lo particular, lo que yo he visto es de que hay personas que desde que nacen se distinguen por sus actitudes, quizá por su carisma, por sus formas, gente que voltea a verlos. Uno va al jardín de niños y uno identifica a los dos, tres pequeñitos que atraen la atención del resto, ¿no? Y eso no es que se forme, sino que ya se trae algo en su persona, en su ser, que atrae. Si a eso le agregamos preparación, actitudes, acompañamiento por parte de padres y maestros que ayuden a que ese liderazgo se vea desarrollado, fortalecido, potenciado, sin duda alguna podremos ir formando líderes más solventes, más robustos y, por supuesto, más humanos. ¿Ya no hay más preguntas? Colegas, ¿qué hago? ¿Deme instrucciones? No veo nada. Sigo sin ver. Tengo mucha luz frente a mis ojos. Nos despedimos. Bien. Agradezco muchísimo la oportunidad de ustedes estar frente a ustedes en este instante. Espero que estos minutos hayan dejado algo en sus personas, en sus ideas, ojalá en su corazón. Tienen por ahí ya mis puntos de contacto. Ojalá podamos volver a encontrarnos y tienen ya por ahí manera que he presentado para que mantengamos diálogo post sesión. Un gran gusto y ojalá nos encontremos por aquí en la próxima oportunidad. Magnífica tarde.